Salutaciones, queridos compañeros, salutaciones a nuestro doctor Salas. Mi nombre es Juliana Serafín, soy estudiante de la carrera de medicina de la Facultad UNITEP y hoy día estaremos haciendo un abordaje sobre lo que son las enfermedades pericárdicas, ¿no? Para que empecemos a hablar de las enfermedades pericárdicas, nosotros haremos un breve recuerdo de lo que es el pericardio, ¿no? Recordémonos de nuestra clase de anatomía que el pericardio es una doble capa que recubre el corazón, ¿no? Esta doble capa se divide en capa visceral y capa parietal, y de entre estas dos hay la presencia de un líquido fluídico con más o menos de 30 a 50 ml. Y de entre tantas otras funciones de esta capa, nosotros destacamos de que él, recubriendo el corazón, hace la función de fijarlo en el mediastino, así como también amortiguar los latidos del corazón, ¿no? Haciendo con que no haya fricción entre las dos capas, ¿no? O sea, no lo deja endurecido. Bueno, hablando de lo que son las enfermedades pericárdicas, entonces cuando nosotros hablamos en eso, llevemos en consideración que son las enfermedades que van a acometer esta capa, ¿no? De entre estas enfermedades nosotros podemos destacar las pericarditis agudas, las pericarditis crónicas, así también como los derrames pericárdicos y hemopericárdicos, ¿no? Que dependiendo de su evolución puede llevar a un taponamiento. Bueno, aquí yo tengo una imagen ilustrativo, el cual presenta el pericardio, ¿no? La capa, un pericardio normal con la cantidad normal de líquido fluídico y un pericardio inflamado, o sea, con acúmulos de líquidos en su medio, ¿ya? Hablando sobre el derrame, nos llama la atención sobre su evolución. Para la clínica médica, lo que nos llama la atención sobre el derrame pericárdico es la evolución de este acúmulo, ¿no? Cuando hablamos de derrame pericárdico, nosotros estamos hablando de líquido seroso, y cuando nosotros hablamos de hemopericárdico, el propio nombre ya está hablando, hemo, que viene de sangre, pericardio en pericardio, o sea, acúmulo de sangre en el pericardio. Entonces, Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este derrame, nos llama la atención la evolución de este acúmulo, ¿no? Si él fue de forma lenta o si fue de forma abrupta, rápida, ¿no? Por ser el pericardio una capa fibrosa con bastante presencia de colágeno, cuando esta evolución es lenta, esta capa ella se va acomodando a la cantidad de líquido y muchas veces pasa desapercibida por nuestro paciente, ¿no? Y ella solo es observada cuando en presencia de un rayo X, donde se evidencia la presencia del abaulamiento del corazón por líquido, ¿no? Por acúmulo de líquido. He leído en algunas bibliografías y me llamó la atención que en evolución lenta muchas veces este acúmulo puede llegar hasta 2 litros, ¿no? Y el paciente no tiene ningún comprometimiento de la actividad del corazón, ¿no? Ya cuando esta evolución, cuando este derrame es de forma rápida, ¿no? Hay un comprometimiento porque no da tiempo para que esta fibra se adapte a la cantidad de líquido, ¿no? Y con el acúmulo abrupto, muchas veces va a haber un comprometimiento en el latido, haciendo con que hay un endurecimiento en el corazón, ¿no? Ya que le está recubriendo, el que ha endurecido, rígido, y así hay un tamponamiento del corazón, ¿no? Y eso hace con que haya un comprometimiento de vida de nuestro paciente. Entonces, hablando sobre lo que son los derrames, nosotros tenemos que llevar en consideración su evolución. Y si es de forma rápida, ¿no? Es la que nos llama más atención para que tengamos cuidados con nuestro paciente, ¿no? Justamente por lo que fue recordando un poquito más. Si es de forma lenta,
la capa se adapta a la cantidad de líquido, y si es de forma rápida, abrupta, no hay esta acomodación, haciendo que haya un enrijecimiento de las paredes del corazón, y con que así no haya un llenado de sangre suficiente, y así suceda el tamponamiento, poniendo en riesgo la vida de nuestro paciente. Siguiendo con las demás enfermedades pericárdicas, mis compañeros darán seguimiento a sus presentaciones. Muchísimas gracias. Buenos días, buenos días. Eu me chamo Thaís Marques de Oliveira, sou estudante de Patologia Especial de quinto semestre e hoje vou falar acerca das enfermedades pericárdicas, especificamente da pericardite. Que é uma pericardite? É uma inflamação e inchaço de tecido que rodeia o coração, como o pericárdio. E a pericardite se dá secundária a transtornos do coração, como infarto agudo do miocárdio, tumores, intervenções quirúrgicas ou infecções. A enfermidade se dá em maior probabilidade em pessoas de 20 a 30 anos e, claro, também depois de alguma infecção respiratória. A pericardite aguda é uma síndrome clínico plurietiológico que se dá muita dolor no peito e também febre e também se dá um gosto pericárdico e também a questão de um transtorno em eletrocardiograma. Temos vários tipos de pericardite aguda, como lacerosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica e também a caseosa. Lacerosa não há uma causa específica, pero microscopicamente há uma infiltração inflamatória em tecido, como no pericárdio. A fibrinosa são as mais frequentes que tem de pericardites e aparecem em forma de um líquido seroso mesclado. Entre suas causas estão, como já falado, infarto agudo do miocárdio agudo, tumores, traumatismos e também uma questão da intervenção quirúrgica. A purulenta, ela é especificamente da infecção bacteriana, parasitária ou micótica. Ela se contém uma consistência fluida cremosa com inflamação acentuada em superfícies serosas, que vai dar calafrios, que dá muito dolor e também uma urose. A hemorrágica, como o próprio nome disse, é uma hemorragia no tecido do pericárdio, que se dá também principalmente a uma tuberculose ou neoplasia maligna. A caseosa, também como se deve a uma tuberculose, pero acontece com pouca frequência, e também se dá antecedente mais habitual da pericardite constitutiva fibrocalcificada. E isso é acerca da pericardite. Buenas tardes, me chamo Larissa e vou falar sobre acerca de que é a pericardite crônica. Para explicar isso, primeiro vou falar sobre que é o pericárdio. O pericárdio é uma capa flexível, são um saco flexível com duas capas que envolve o coração. Então, a pericardite crônica vai ser uma inflamação que vai ocorrer de forma gradual. Ela tem longa duração e basicamente é uma acumulação de líquido em la cavidade pericárdica e ou pode ser o engrossamento do pericárdio. Pericardite crônica tem também a pericardite constritiva crônica. É pouco frequente, ela aparece quando se forma tecidos fibrosos por todo o pericárdio. E com o passar dos anos, esses tecidos fibrosos tendem a contrair-se de maneira que se oprime o coração e pode causar uma insuficiência cardíaca. Como consequência, essa pressão
ela causa uma pressão venosa que se escapa líquido de las venas y puede llegar a la piel de cuerpo. La pericarditis constrictiva crônica a maioria das causas são desconhecidas, pero algumas delas são a radioterapia, a cirurgia, a artritis reumatoide, a infecção bacteriana. Alguns dos sintomas de la pericarditis crônica é a tosse, fadiga, dificuldade para respirar. O diagnóstico pode ser feito com uma ecocardiografia ou com outros exames de imagem, como ressonância, uma tomografia e algumas formas de tratamento, dependendo da gravidade da pericardite crônica. Primeiro que para ser uma pericardite crônica, ela tem que passar dos 6 meses. E aí, as formas de tratamento podem ser retirar o líquido do pericárdio de forma com cirurgia, ou pode ser apenas dieta de sódio e tomando medicamentos diuréticos. E acho que do que se trata a pericardite crônica es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Marlon Meneses Teragán y voy a hablar un poco sobre las cardiopatías, pero va a ser las cardiopatías que están asociadas a los trastornos reumáticos. Una cardiopatía reumática o doença cardíaca reumática descreve un grupo de doenças cardíacas agudas o crónicas que pueden ocurrir como decorrencia de una fiebre reumática. La fiebre reumática va a se originar por una infección en la garganta que su agravamento puede causar un daño a la válvula mitral del corazón. Ya, ¿qué son las cardiopatías reumáticas? Cualquier persona puede ter. Sí, cualquier persona puede tener la cardiopatía reumática, pero es más común en personas, o sea, en niños de 5 años hasta los jóvenes de 15 años, que estos jóvenes son los preadolescentes. Ya, la cardiopatía reumática, o sea, esa infección en nuestra garganta va a ser ocasionada por una bacteria. Esta bacteria se llama Streptococcus pyogenes, que va a acometer 60% de las personas de este grado, ¿no? Entonces, 60% de esas personas que sufren de la fiebre reumática desarrollan algún grado de doença cardíaca subsecuente. O sea, no son todas que van a desarrollar esta doença, este agravo. Solamente 60% pueden desarrollar. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico de la cardiopatía reumática? Tanto el pericardio, que va a ser el revestimiento externo del corazón, como el endocardio, que va a ser el interno, y las válvulas cardíacas pueden ser danificadas por la inflamación causada por la fiebre reumática aguda. O sea, la cardiopatía reumática, que originalmente será ocasionada por una infección reumática, só va a ser desarrollada tanto en pericardio como en endocardio o en las válvulas. O sea, solamente esa evolución de la infección va a causar una doença en el corazón. Precisa tener un agravo de esta infección. Si no tiene este agravo, va a estar normal, pero con fiebre y con algunos otros síntomas normales. Ya, ¿cuáles son las principales características clínicas de la cardiopatía reumática? Muchas veces, mismo que el corazón sea afectado, la cardiopatía reumática no va a llegar a causar síntomas. Embora casualmente la persona afectada possa estar con falta de aire, o sea, una crianza
que tenga insuficiencia respiratoria, que esté con insuficiencia respiratoria, no va a desarrollar automáticamente la cardiopatía. Va a demorar un poco para que esto se agrave y pueda desarrollar una cardiopatía. Ok, ahora comúnmente la crianza va a tener fiebre y va a se sentir doente. Esas crianças que se sienten así comúnmente van a tener también unos dolores en las articulaciones, como el hombro, el cotovelo, el cuello. Estas articulaciones van a estar doloridas. Él va a se sentir doente, o sea, cansado, no va a tener disposición para hacer nadie. Va a querer ficar solo en la cama sin energía para nada. Pero ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar la cardiopatía reumática? El primer paso es esclarecer a la criança que teve recentemente una infección por la garganta. O sea, nos vamos a preguntar a una criança si ha tenido una dor en la garganta, si estaba con dolor de garganta o algo así. Y debido a la respuesta de la criança, nosotros vamos a solicitar un hemograma. ¿Por qué un hemograma? Nuestro cuerpo tiene una barrera de defensa. Esta barrera de defensa son los leucocitos. Cuando nuestro cuerpo es invadido por una bacteria, el organismo va a desarrollar los anticuerpos para que pueda combatir este invasor. O sea, si nosotros fomos invadidos por estreptococos, nuestro cuerpo va a mandar anticuerpos para que combatan este estreptococos, y el hemograma va a mostrar que nosotros tenemos anti-estreptococos en nuestro cuerpo. O sea, no vamos a tener leucocitos anti-estreptococos en la sangre, y el hemograma va a decir eso. Y si el hemograma dice, nosotros podemos imaginar que la doença puede tener un agravo y causar una cardiopatía en los niños. Esto todo se desarrolla debido a una infección de la garganta, ¿no? Y como en el tratamiento de la cardiopatía reumática depende. La cardiopatía reumática, que no es grave, no puede ser tratada con cirugía, por ejemplo una grave. La leve puede ser tratada, tanto un paciente puede hacer el tratamiento inmunológico, o sea, nuestro cuerpo va a se encargar de acabar con esta bacteria, o nosotros vamos a solicitar que apliquen antibióticos en el paciente, pero los antibióticos necesarios para esta patología, ¿no? Y al final, la mejor manera de nosotros nos precaver de esta doença, la mejor manera de prevenir la fiebre reumática es tratar la faringitis estreptocótica con antibiótico adecuado y pelo correcto de uso prescrito por un médico. O sea, debido a nuestra prescripción médica de los antibióticos, va a hacer con que la persona, o sea, el paciente, mejore gradativamente de esta clase patológica, ¿no? Esta es mi presentación. Gracias por la atención a todos y tenga un buen día.